quiere decir esto? Bueno, lo que vimos el sábado fue ver cómo toda esa información que nosotros teníamos la íbamos a organizar, a ver de qué manera la íbamos a almacenar ya en disco, cómo en el sentido de si se iba a colocar aleatoriamente, si iba a seguir algún patrón, bueno. Y eso nos podía orientar a nosotros a tener un tiempo estimado de cuánto nos iba a costar esa búsqueda. ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado? Unos nos dieron en segundos, unos eran mayores, otras no. Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir índices de tal manera que se va a reducir más ese tiempo porque, bueno, igualito que como ocurre en un libro, si nosotros buscamos en un índice podemos ir directamente sin tener que ir a hacer una búsqueda lineal página por página o algo por el estilo. Entonces, bueno, acá lo mismo, lo del canal. La práctica es la misma práctica, es la segunda parte, tiene un titulito que dice índices, si la revisaron o no, no sé, pero es exactamente, vamos a trabajar con esos ejercicios. Entonces acá, recapitulando lo que hicimos el sábado. Bueno, esto es importante y necesitamos tener estas bases bien sentadas. ¿Por qué? Porque los índices se van a construir de acuerdo al tipo de organización que nosotros tengamos. Y si se acuerdan, habían 3 tipos macroscópicos y había uno que se podía dividir. Entonces realmente estamos frente a 4 tipos. Igual, si ustedes quieren decir que es secuencial, si bien secuencial puro y secuencial ordenado, pueden hacerlo, pero después a la práctica, la manera en cómo lo vamos a tratar, el secuencial puro se trataba de la misma manera que montículo. O sea, montículo, acuérdense que era el que era completamente aleatorio. El secuencial era como el que seguía el serial que nosotros utilizamos en base de datos 1, que era 1, 2, 3, de acuerdo a cómo ustedes lo iban metiendo. Pero al momento de la práctica, nosotros lo íbamos a tratar exactamente igual. Entonces, si yo hablaba montículo, también aplicaba para secuencial, y si hablaba de secuencial, aplicaba para montículo. ¿Y por qué les hago tanto énfasis en lo que era el Big Notation? O sea, saber cuánto tiempo era la inserción o cuánto tiempo es la búsqueda. Bueno, porque quizás para el taller esto no se los van a preguntar tan directamente. O sea, quizás sí, quizás no, pero hay bajas probabilidades que les pregunten esto. Donde sí es clave de este tema es que se les pregunten en el parcial. O sea, ustedes no pueden ir al parcial sin saber cuánto tiempo toma cada uno de la inserción y búsqueda para cada uno de los tipos. Entonces, bueno, teníamos que el montículo, como estaba todo aleatorio, nosotros teníamos que, o sea, la inserción era 1. Tú simplemente te ibas al final, ¡pam!, lo metías y ya, pero la búsqueda tenías que recorrerlo de manera lineal. Entonces, por eso es ON. Después tenemos el ordenado, ya sea por clave primaria o por campo no clave, como primario. Y bueno, la inserción realmente acá es un poquito más fastidiosa porque implicaba reajustar literalmente todo. Si lo metíamos en medio, todo lo que estaba abajo se iba a correr. Pero, ¿qué era lo bueno de esto? Bueno, que la búsqueda iba a ser una búsqueda logarítmica porque yo me podía parar en la mitad e ir descartando. Ah, ¿es mayor o menor? Y así ibas. Y el hash también era súper bueno porque tanto la inserción como la búsqueda era O1, era directo, pero nuestro problema, y siempre tienen que tenerlo presente, no se equivoquen en el parcial, es que ustedes tienen que tener un tamaño definido del bucket. Ok, entonces habiendo hecho este repaso, ya podemos pasar directamente con lo que vamos a hacer en cuanto a índices. Entonces, bueno, hay unas bases teóricas necesarias que son como unos esquemitas para poderlo entender mejor. ¿Y cuáles son esos 3 conceptos claves? Bueno, tenemos tipos de organización de los registros en los archivos, que es más o menos lo que nosotros ya mencionamos, lo que es la organización secuencial indexada, que podía ser secuencial propia, o sea, la propiamente dicha, la que era por el serial, o la que era ordenada, ¿verdad? Luego teníamos la organización aleatoria, que corresponde a la aleatoria, al montículo que dijimos, y luego tenemos la organización directa con hash. Ok, ¿qué pasa? A todas estas organizaciones se le pueden hacer índices y por eso se llaman indexadas. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá nada más vamos a tratar estas dos de aquí. Lo que es la organización directa con hash, que sea indexada propiamente, no es parte de la materia. Entonces, si ustedes al momento del parcial, la profe les dice, sugiera qué tipo de índices vas a construir. Entonces tú primero, obviamente, vas a pensar, ok, ¿cómo está organizado mi archivo? Y después de eso, ok, ¿qué tipo de índices yo puedo construirle sobre ese archivo? Pero si dice construye un índice juro, tú no vas a lanzarte a decir, no, es que yo quiero un hash, porque ya sabemos que los índices para hash no los vamos a ver aquí. ¿Ok? Eso quiero que les quede claro. Luego, ahora sí, tipos de índices. Bueno,
como ya sabemos la manera en cómo se organizó el archivo, ahora yo quiero ver cuáles son los índices que yo puedo construir. Y bueno, los primeros vienen siendo los índices primarios, que como lo dice la palabra primarios, quiere decir en base a una clave primaria. ¿Ok? O sea, en cuanto a la PK, la misma PK que vimos en base a datos 1. Entonces, ¿qué pasa? A su vez, eso puede ser de dos tipos, denso y disperso. Y ustedes dirán, ajá, eso nunca lo había escuchado. Bueno, quizás sí alguno. Pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, con denso, como lo dice la palabra, o sea, es algo que está denso, que está concentrado, que tiene mucha cantidad. Y si tiene mucha cantidad, eso quiere decir que yo voy a referenciar en mi índice todas y cada una de esas claves primarias. Es decir, voy a decir, la cédula 1 está en la página 1, la cédula 2 está en la página 2. Luego, cédula 3, página X. La diferencia está con este que dice disperso, donde yo no necesito nombrar a todas y cada una de esas cédulas, sino que pongo un rango. Digo, mira, hasta la cédula 50, eso está en dónde? Está en la página 1. Entonces yo ya sé que es lo mismo que ocurre también con esos diccionarios que tienen como demasiados tomos, que te dicen, ok, estoy buscando esto, pero tengo un rango. Bueno, es exactamente eso lo que es disperso, dar un rango. Las que son menores a esto, bueno, ya sé que me tengo que ir a esta página. Está entre este rango y este rango, ok, me voy a ir a esta página. Entonces, son estas dos maneras, nombrando todas y cada una de las instancias y disperso solamente nombrando un rango, ya sea la primera o la última que vaya a ver. Igual, cuando termine de explicarles esta partecita, hacemos un ejemplo para que les quede como que más sentado. Pero eso es con respecto a un índice primario. Luego, ¿qué tenemos? Índices agrupados. ¿Qué quiere decir el agrupado? Bueno, es en base a un campo no primario, que puede ser el nombre, puede ser el apellido, puede ser dirección, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer esos índices para ese campo no clave. Es decir, por ejemplo, tenemos nombres, entonces todo lo que vienen siendo las Marías, yo puedo referenciar, ok, bueno, María comienza en la página 1, después pasamos a otro, Pedro, página 2. O imagínense que Pedro está en la página 1 también. Entonces yo digo exactamente todos y cada uno de esos valores que puede tener ese atributo no clave. En cambio, el disperso es lo mismo, yo pongo un rango. Si María y Pedro están en la misma página 1, yo simplemente nombro Pedro y después busco a ver, es menor o mayor y buscas a ver si cae dentro de ese rango. La diferencia que se tiene que llevar es que el primario es clave primaria, el agrupado es un archivo que va a estar organizado en base a ese campo no clave y luego tenemos ¿cuál más? Tenemos los índices secundarios. Un índice secundario son como los índices que tenemos al final de los libros. Los libros como tal no están organizados en base a ciertas palabras, ¿verdad? Están organizados en base al capítulo, pero si ustedes imagínense que están en un libro de microbiología y están organizados que sí, primero enfermedades del tracto gastrointestinal, luego enfermedades, no sé, de lo que ustedes quieran, oftalmológicas, cualquier cosa así. Entonces, ustedes se van al final, porque saben que por capítulo no lo van a conseguir, se van al final del libro y buscan a ver la palabra que ustedes quieran buscar. ¿Con qué se los explico acá? Bueno, con un ejemplo de coronavirus. Ustedes se van ahí al final y dicen, no, mira, coronavirus está nombrado en la página 19, en la página 25, en la página 50. Y si se dan cuenta, como que coronavirus no es la clave de ordenamiento de ese libro. Entonces yo tengo que irlos buscando así como aleatorio, en la 25, en la 50, en la 70. Entonces yo para eso necesito construir un índice secundario. Un índice secundario es cuando no es el campo ordenamiento de ese archivo. ¿Y qué pueden ser? Bueno, pueden ser de tipo denso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo estoy acá nombrando coronavirus, pero yo te estoy diciendo que va a estar en la 25, en la 50 y en la 70. Estoy diciendo exactamente en todos los lugares donde se va a conseguir ese valor. Pero ¿qué pasa? Los multilistas es diferente. Yo nada más con decir, bueno, mira, coronavirus comienza en el 25 y hasta allí lo dejé. Y después cuando tú vayas, ok, coronavirus empezó en el 25, me voy a la página 25, ahí va a haber un apuntador. Y eso es lo que quiero que se lleven claro la palabra apuntador. Los multilistas siempre tienen apuntador. Es decir, que yo, ok, me dijiste que estoy en la página 25, luego ya fui hasta allí y ese apuntador luego me va a llevar a la 50. Y después en la 50 me lleva
a la 70. ¿Qué ventaja tiene? Qué bueno que yo no tengo que estar actualizando mi índice constantemente con todos los nuevos valores, ¿verdad? Sino que simplemente actualizo el último apuntador y ya está. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que, bueno, lógicamente tengo que recorrer todas y cada una de esas páginas para poderlo encontrar. Pero solo es lo que existe, ¿ok? Y luego, ¿qué tenemos? Las estructuras de datos. Una cosa es cómo se organizan, otra cosa es los índices que le puedo construir a eso y otra es en qué estructura yo lo voy a almacenar, ¿verdad? Y acá sí entra todo lo que vimos en la estructura de datos. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, listas enlazadas, listas invertidas, árboles B, árboles de más y los índices bitmap. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener especial énfasis con los árboles de más y no vamos a entrar a un súper nivel de detalle como en estructuras. Acá simplemente son unos conceptos claves que hay que saber de eso y ya está. Van a ver que es sumamente sencillo, lo van a entender chévere. Y lo otro son los índices bitmap. ¿Por qué? Porque también en el parcial, el ejercicio típico que ponen es que te van a dar un enunciado y te van a dar unas consultas y te dicen, ¿qué tipos de índices vas a construir? Entonces, ustedes, de acuerdo a esto que les dije, a lo que te piden, si es índice, si es no, qué tipo de organización, tienen que pensar, bueno, construir un índice primario, uno agrupado, o siempre también tener en cuenta esta cosa que se llama bitmap, que ya se les voy a explicar. Hasta ahora todo bien, ¿han entendido lo que les estoy diciendo? O sea, yo diría que sí, pero creo que hay que seguir con la clase para visualizarlo un poco mejor, porque hasta el momento nada más Ok, es teórico, por así decirlo. ok, ok. Chévere. Acá cambié de pestaña, espero que se vea esto, se ve la nueva pestaña, ¿sí, verdad? Sí. Sí, Sí. Ok, sí. bueno, fíjense, los tres tipos de índices que teníamos, el primario, el agrupado y el secundario. ¿Qué va a pasar? Bueno, para ustedes poder construir un primario, ustedes van a tener acá, se imaginan, ok, tenemos acá lo que es la clave primaria. Entonces, yo quiero construir un índice denso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en este caso tenemos acá un archivo que va a estar organizado por clave primaria. Entonces, ok, le voy a construir el denso. ¿Qué quiere decir que yo voy a construir el denso? Bueno, yo voy a decir, mira, fíjate, el ID 123 va a estar en ¿dónde? En la página 1. Y yo tengo que, como es denso, les dije, denso es que contiene muchas cosas, yo tengo que referenciar exactamente todos y cada uno de ellos. Entonces yo digo, ok, el 123 está en la página 1, el 125 está en la página 1. Después que digo, mira, el 130 está en la página 1. Y lo mismo para todos los demás, ¿verdad? Imagínense, acá voy a ponerle después unos 3 punticos suspensivos para que lo vean mejor. Ya va, un momentico. Y esto es todo lo que hay intermedio, para no tener que escribirlo ahorita completo. Pero ¿qué pasa? Acá, si ven, estoy referenciando que el 311 está en la página 2 y así seguiría más para abajo. Pero ¿qué va a pasar en el disperso? Bueno, en el disperso yo no voy a colocar todos y cada uno de ellos. Yo simplemente hago una referencia a cada, mira, digo, el 309 está en la página 1. ¿Y después qué hago? Bueno, simplemente voy a nombrar acá el 521 y digo que está en la página 2. Es decir, yo puedo ahora buscar por esos rangos. Si se dan cuenta, no tengo un, un registro para cada uno de ellos, ¿verdad? Es decir, no tengo una entrada para cada uno de ellos, sino que aquí lo pongo por rango. Entonces yo quiero buscar la cédula 123. ¿Qué hago? Y me pregunto, mira, yo estoy acá buscando. Fíjate, hasta el 309 todo está en la página 1. Eso quiere decir que todo lo menor a 309 yo lo puedo conseguir directamente en la 1. Entonces como que es más eficiente. ¿Por qué? Porque yo acá estoy ocupando muchísimo más espacio en mi índice cuando acá puedo irme directo y ya sé que puedo garantizar que voy a encontrarlo allí. ¿Esa parte se entiende? Eric, en verdad, ¿podrías volverlo a explicar? Me confundí un poco con el índice denso. Ok, O en el sea, es índice denso como yo voy en a las tener tantas bibliotecas cuando en entradas lugar de meter los que están en una sección, como así. Eso no lo escuché lo de la biblioteca. perdón, es que estaba diciendo que si sería como una biblioteca que en lugar de poner
todos los libros que hay en una sección, se pone que en esta sección va de A O, por así decirlo. Nada más pone el rango y entonces tú buscas ahí en ese rango el libro que deseas, por así decirlo. Exactamente. Es Ramón el que está hablando, ¿verdad? Sí, Bueno, creo que sí. Ok, es exactamente lo que está diciendo Ramón. Tú en el denso estás diciendo, tienes tantas entradas como registros hay. Acá estás referenciando todas y cada una de estas cédulas. Pero ¿qué pasa? En el disperso tú pones un rango. Acá obviamente no te va a decir, ah, mira, es del 0 al 309, pero, ¿sabes? Tú lo ves como así. Tú dices, ah, ok, es menor que 309, me estás dando un rango. O decir, por ejemplo, todos los libros que sean menores que el C. Entonces tú vas así. En este caso, ah, ok, chévere, yo ya sé que desde la cédula 0 hasta la 309 yo lo voy a conseguir en la página 1. Eso es lo que es disperso. Después acá, bueno, ¿qué va a haber acá? Del 310 al 521. Pero ¿cómo lo hago para hacerlo más óptimo? Yo simplemente referencio cuál es el último elemento que va a haber en esta página. Y en el disperso, con tener un representante de la página está completo. Yo no necesito tener a todos y cada uno de ellos porque yo estoy repitiendo. O sea, con simplemente ponerme un rango es más sencillo y ocupo menos espacio, ¿ok? Porque acuérdense que los índices también van a tener espacio, ¿verdad? Y también se van a almacenar en bloques. Y los bloques tienen una cantidad de registros que puedes meter dentro de ellos. Entonces, si yo los meto a todos, es prácticamente lo mismo que tengo acá. Si yo meto en rangos, ocupan más, o sea, puedo meter más en un bloque y no tengo que hacer tantas búsquedas. Así sí se entiende. Sí, sí, listo. Ok, chévere. Ahora, sí, ¿cuál muchas es el caso? gracias. Perfecto, qué bueno. Ahora en el agrupado. En el agrupado, como sabemos, ya no es por clave primaria, ya no tiene la palabra primario, ahora es por campo no primario. En este caso, voy a hacerlo por nombre. A pesar de que tengan apellidos, lo voy a hacer por nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Acá yo no voy a repetir a María, María, María. Este caso particular es que yo simplemente voy a decir, mira, los María, porque el archivo está organizado por este campo, ¿ok? Para poderlo construir, a juro, el archivo tiene que estar organizado por este campo. Porque si no estuviera organizado por este campo, caemos en ¿qué? En índice secundario. ¿Ok? Entonces yo digo, mira, todas las Marías van a estar en la página 1, ¿ok? Después, ¿qué hago? Bueno, yo me voy acá y pongo Pedro. ¿Qué va a pasar con Pedro? Bueno, con Pedro yo tengo que decir, bueno, fíjate, Pedro, ¿dónde va a estar? Va a estar en la página 1 y también va a estar en la página 2, ¿ok? Después, ¿qué pasa? Después ponemos acá a Rafael. Si se dan cuenta, yo no estoy repitiendo acá. Hay 3 Marías, ¿verdad? Pero con colocar una sola, yo ya sé que todas están aquí. Después lo mismo con Pedro. Hay varios, pero yo simplemente digo dónde van a estar los Pedro. Lo mismo para el Rafael. Rafael está en el 2. Luego Reinaldo está en el 2 y Rolando está en el 2. Excelente, pero ¿qué pasa? Yo acá sí tengo exactamente todos los nombres, ¿ok? No repetidos, pero tengo todos los nombres. ¿Qué sí va a pasar acá en el disperso? Bueno, acá la diferencia está en que yo simplemente voy a nombrar al último, igualito que antes. Yo digo, bueno, mira, todo lo que está hasta Pedro está en dónde? En la página 1. Y luego nombro a Rolando y digo, mira, todo lo que está antes de Rolando y después que Pedro está en la página 2, ¿ok? Es lo mismo, pongo un rango, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Ok, pero ahora, ¿qué pasa? Ahora estamos dentro del secundario. Los índices secundarios se van a construir en una organización que sea de tipo aleatoria o puede ser que esté organizado en base a algún campo, pero el índice que vamos a construir no es en base a ese campo de ordenamiento, ¿ok? Es decir, que en base al campo con que lo vamos a construir está desordenado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá sí que referenciar. Bueno, sabemos que Pedro está en el 1. ¿Dónde más está? Ok, está en el 1, está en el 1. ¿Y dónde más? Fíjate, Pedro está en el 2. Pero ¿qué hubiera pasado? Esto es porque es denso. Bueno, ya abajo tenemos el multilista. Ya vamos a entrar en multilista.
Entonces, después, ¿quién más viene? Ah, mira, viene Rafael. ¿Dónde está ubicado Rafael? Rafael está en el 1. ¿Y dónde más hay Rafael? Ahí en el 2. Igualito acá, Pedro. Busco dónde hay Pedro. Pedro ahí en el 1 y ahí en el 2. Y lo mismo para María. Hay 1 y 2. Excelente. Eso, entonces, es en cuanto al denso. Tengo que decir cada uno de los nombres, ¿ok? Y decir exactamente en qué páginas están. Si hubiera más, también tendría que decir si hay en otra. Pero, ¿qué pasa en el multilista? Ah, fíjate, en el multilista yo no voy a tener esto así. Yo simplemente, como les mencioné, como utilizo una estructura secundaria, que vienen siendo los apuntadores, yo nada más referencio el primero. ¿Y qué hubiera acá? Ah, bueno, acá hubiera un apuntador, que los apuntadores los vamos a llamar con la letra P, ¿ok? Entonces, acá hubiera un apuntador al siguiente, ¿ok? Y así es como se maneja igual, Rafael. Rafael, estamos acá. Ah, hay un apuntador que apunta al siguiente Rafael. Y así vamos, sin tener que nombrarlos a todos y cada uno de ellos, como ocurría acá en el denso. Acá tenemos que poner todas las páginas. Aquí no. Hay un apuntador que se guarda y después te apunta al siguiente. ¿Se entendió? Erika, ¿lo podrías volver a explicar? Es que, no sé, no lo entendí muy bien, la verdad. ¿Intenso o multilista? El multilista. Ok, ¿qué pasa? Bueno, en el denso tú tenías que decir, ah, mira, Pedro está en la 1, en la 2, igualito que el coronavirus, está en la página 25, en la página 50 y en la página 75. Pero tú no quieres llevar todo eso así, porque tienes que después actualizar demasiado este índice y si no te da espacio se van a tener que mover cosas. Acuérdate que esto es un bloque y el bloque tiene espacio. Tú dices, ok, yo nada más digo la primera página donde yo encuentro a Pedro o donde encuentro el coronavirus, que viene siendo, por ejemplo, la página 25 o en la página 1. Yo sé que directamente abro mi libro, busco en la página 25 el coronavirus, ¿verdad? Y llegué allí. Oh, pero ahí no está exactamente la información que yo estoy buscando. Puede que ahí esté epidemiología o lo que ustedes quieran, pero ustedes quieren, no sé, que si la parte de tratamiento no está ahí. Bueno, cuando tú llegas a esa página vas a tener un apuntador. Ese apuntador te dice, ¿no encontraste lo que querías? Entonces, busca en la siguiente página, o sea, no en la siguiente, busca la página X. En este caso es la siguiente. En el coronavirus hubiera sido en la 50. Entonces tú dices, ah, ok, acá no está mi información, ahora paso a la página 50 porque esta página me dijo que no estaba aquí. Llegaste a la 50. Ok, ¿está la información que quiero? ¿Sí o no? Si no está, hay un apuntador que me dice, no, vete entonces a esta. Es decir, en vez de yo anotarlo y tenerlo todo acá anotadito de cuáles son todos los lugares, acá yo necesito primero acceder a la primera e irlo recorriendo linealmente hasta poder llegar. ¿Por qué? Porque van a ver esos apuntadores que te van a ir diciendo aquí sí, aquí no, ¿ok? Ok, Ok, sí, perfecto. ok, entonces eso es en cuanto a todos los tipos de índices primarios, agrupados y secundarios. En el parcial les van a preguntar esto. Te ponen que si una consulta, ah, mira, yo quiero consultar por reservas. ¿Cuál es el mejor índice que yo puedo construir? Bueno, primero te preguntas qué tipo de organización y luego qué índice. Igual, al final de esta prepa, yo tengo un esquemita bien bonito que es como un algoritmo donde te pregunta sí o no y al final te lleva a lo que ustedes quieren llegar para construirlo. Entonces, tranquilos, pero sepan que esto es lo que se pregunta en el parcial. En el taller son muchas más cuentas diferentes a esto. Ok, entonces nos hacemos primero todas estas preguntas teóricas. Nos dicen cómo se clasifican los índices secuenciales ordenados. Ok, ya vamos a ver eso. ¿Qué es un índice denso? ¿En qué se diferencia del disperso? Luego, ok, eso ya más o menos tenemos una idea porque ya discutimos la diferencia entre denso y disperso. Luego, ¿qué estructuras adicionales son necesarias usar en los índices secundarios? ¿En qué casos y por qué? Ya sabemos que estructuras adicionales nos están hablando de multilista, ya hablamos de qué, de apuntadores. Pero igual esta es una pregunta que nos hacen. Luego, ¿qué ventajas tiene el uso de la estructura de árbol B+, en la construcción de índices? También se los voy a explicar, tranquilos. Y luego, ¿en qué situaciones se utilizan los bitmaps? Entonces, ok, ¿qué es un índice secuencial ordenado? Bueno, ¿y qué otros tipos de índices hay? No nos están hablando de lo, como acá nos dieron la pista de secuencial ordenado, nos están hablando de tipo de organización. Entonces, no es propiamente tipo de índice que habíamos dicho primario,
secundario y agrupado, sino que como acá nos están hablando de organización, vamos a hablar de todos esos índices que podemos hacer en cuanto a la organización, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente, un índice secuencial que sea ordenado es uno que podemos construir en base a una organización de archivos que sea, a su vez, ordenada. ¿Ordenada por qué? Por clave primaria o clave no primaria, pero siempre va a tener una manera que va a estar organizado ese archivo. Y es lo mismo que yo les coloco acá. Ah, bueno, son esos índices que podemos construir en archivos que están almacenados siguiendo una secuencia, ya sea primaria o no primaria. En este caso, bueno, están almacenados en base al ID. Siguen el orden en cuanto a ID. Y al final nosotros podemos construir un índice por clave primaria, porque el ID viene siendo clave primaria en este caso. Y si se dan cuenta, bueno, es de tipo denso porque estoy referenciando todos y cada uno de ellos. Pero lo que se tiene que llevar es que es el que se construye en un tipo de organización que es de tipo ordenada, ya sea primaria y secundaria. Luego el aleatorio. Son todos aquellos índices que podemos construir en archivos que no siguen un campo de ordenamiento. Es decir, están aleatorios. Es decir, ¿cuál es? El montículo, ¿verdad? Y lo único que nos queda en ese caso es construir un índice secundario. Y es lo que les pongo acá. No están almacenados siguiendo una secuencia de clave primaria ni campo no clave. Y luego, ¿qué tenemos? Bueno, los índices hash, que son aquellos que se van a construir en base a una organización de tipo hash, pero no se verán en este curso. ¿Ok? Entonces, está bien, sépanlo, pero no vamos a meternos mucho en eso. Y eso en cuanto a esa pregunta. ¿Está claro? ¿Dudas? Ok. Si no entienden, me interrumpen. Luego, ¿cómo se clasifican los índices secuenciales ordenados? Ahora sí vamos a entrar en los tipos de índices porque ya no nos estaban pidiendo antes que era con respecto a la organización. Bueno, tenemos los mismos que hicimos en el ejercicio en Excalibur, en la broma esta que es donde dibujamos. Después tenemos acá primario. ¿Qué es el primario? El que se construye en base al campo, o sea, la clave primaria, ¿ok? Acá les pongo 1, 2, 3, 4, la cédula, lo que sea. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, no solamente es en base, o sea, es la clave de ordenamiento del archivo, no solamente es la clave primaria, ¿ok? Luego, ¿qué tenemos? Ah, el agrupado. El agrupado es en base a un campo, o sea, el archivo está ordenado en base a un campo que no es la clave primaria. Es lo mismo que habíamos hecho. Tenemos el archivo organizado por el nombre y entonces vamos a construir el agrupado en base a ese campo que no es la clave primaria. En cambio, el primario siempre tiene que ser la clave primaria, que fue lo que habíamos hecho en el caso de las cédulas o de los ID. Y el secundario es donde no vamos a tener el archivo organizado en base a ese campo, sino que va a estar aleatorio, va a estar, esa no es la clave de ordenamiento. Y es en el caso de lo que les dije, el coronavirus, como no es la manera en que se organizaban los capítulos, en este libro donde saqué yo esto, bueno, te dice, mira, coronavirus aparece en esta y en esta página. Esto creo que no hay dudas porque es lo mismo que dibujamos antes en la otra cosita, ¿ok? ¿Dudas? Ok. Entonces nos preguntan, ¿qué es un índice? Esto no está animado, bueno, ¿qué es un índice denso y en qué se diferencia uno disperso? Bueno, ya lo dijimos nosotros. En el índice denso siempre va a haber una entrada para cada uno de esos registros, ¿ok? Siempre va a haber para cada una, si es por clave primaria, para cada una de las cédulas. Si es, por ejemplo, para un campo que no es clave primaria, ya sea nombre, va a haber siempre una entrada para cada uno de esos nombres. La diferencia del disperso es solamente contamos con algunas de ellas, ya sea el primero o el último que se encuentra en esa página, ¿ok? Por lo general, lo colocamos con el último, ¿ok? Pero entonces tenemos entradas limitadas, no vamos a nombrarlas a todos y a cada uno de ellos. Luego, ¿qué más? Bueno, el denso obviamente te va a proporcionar un acceso directo en cualquier registro, porque tú sabes que si lo vas a, cuando estás buscando en el índice, lo buscas a él directamente, no estás buscando un rango y tú ya dices, mira, con certeza voy a llegar allí. Acá, en cambio, como estamos buscando por rango, ¿verdad? Necesitamos hacer una búsqueda adicional, ¿ok? Tenemos que ya después ahí adentro ver, ok, exactamente dónde es que está ubicado y listo, ¿ok? ¿Cuál es la broma también en cuanto a espacio? Bueno, ocupa muchísimo más espacio. ¿Por qué? Porque si tienes que referenciar a todas y cada uno de esos valores,
va a ser más largo, va a ocupar más espacio, vamos a tener más bloques. Los bloques tenían una cantidad limitada de registros que podían entrar, bueno, tocará pedir bloques, y eso ocupa más espacio en el almacenamiento, lógicamente. En el disperso, como tenemos que referenciar menos entradas, entonces vamos a ocupar menos espacio. Y es más costoso de mantener. ¿Por qué? Porque si vamos a insertar o eliminar, vamos a tener que buscar, mira, en ese índice, fíjense acá, si nosotros vamos a, imagínense que es denso, vamos a meter algo que estaba acá, entonces eso va a implicar que tengamos que mover literalmente todo lo que está para acá abajo. Si metemos al 310, hay que mover el 311 porque ya no cabe acá, ahora hay que mandarlo para otra página porque yo estoy metiendo algo que estaba en medio. Entonces es más fastidioso en ese aspecto porque si es disperso, bueno, digo que está dentro del rango y ya. Así de sencillo. Eso es lo que ocurre. Entonces, por eso es más costoso de mantener. Porque si hay algún cambio, tengo que actualizar ese cambio en mi índice y eso puede suponer que yo tenga que mover cosas. En cambio, acá, cuando yo inserto, si está dentro del rango, quizás no tenga que hacer esa modificación en el índice, ¿ok? ¿Quedó claro? No puedo ver el chat, pero creo que debe ser un sí. Si no, alguien lo puede leer. Sí, es una manita hacia arriba. Ok. Luego nos dicen qué estructuras adicionales son necesarias a utilizar en los índices secundarios, en qué casos y por qué. Bueno, la estructura secundaria es la misma que habíamos hablado cuando estamos hablando de multilista. ¿Y es cuál? Los apuntadores, ¿ok? Entonces, básicamente para, acá lo pongo, o sea, es para mejorar rendimiento y la eficiencia. O sea, en casos que tengamos que actualizar frecuentemente o no queramos, ¿sabes? Como que modificar tanto el índice tantas veces, ¿verdad? No tener que a cada rato, mira, aparece ahora esta palabra, por así decirlo, este nombre, ahora hay que meterlo también en el índice. No, o sea, simplemente nosotros queremos insertar y lo único que vamos a hacer es cambiar el último apuntador, porque claro, si ya llegamos a la última página donde se mencionara esa palabra, nosotros entonces hacíamos que apuntara null, o sea, el último apuntador. En este caso, yo no tengo que actualizar el índice, sino que simplemente cambio que el último apuntador no apunte a null, sino que apunte al nuevo valor que estoy metiendo. Entonces, es eso, pues. Cuando hay muchísimas actualizaciones y no queremos modificar tanto nuestro archivo de índice, nos conviene utilizar estos apuntadores. Y bueno, es para evitar tanto la duplicación de datos, para que no siempre esté todo referenciado ahí en el índice y más, ¿sabes? Con el apuntador tú llegas y ya está. Y lo mismo que acá está copiado como que 2 veces, manejar inserciones y actualizaciones frecuentes. ¿Quién es el que vas a actualizar? Solamente el último que está. Y ya, o sea, para que no tengamos una cola infinita en el índice, sino llegas al último y listo. Y eso es en cuanto a los multilistas. Luego, ok, ¿qué ventajas tiene el uso de la estructura del árbol B+ en la construcción de índices secuenciales ordenados? Y si se dan cuenta, esto más o menos lo podemos interconectar con lo que vimos en estructura. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, si nos acordamos en lo que eran los árboles, podíamos recorrerlos de manera que logarítmica y llegar hasta nuestro destino, ¿verdad? En tiempos que son mucho más eficientes que tener que recorrer una lista uno por uno. ¿Ok? ¿Se acuerdan en la búsqueda lineal? O sea, tenemos que recorrer todo, el primerito no era, el segundo sí, entonces acá yo tengo esa ventaja de que todas las cosas me las dan de manera logarítmica. Y nada, llego hasta allí, pero ¿qué pasa? Ahora también, y es que eso no lo voy a explicar tanto en esta parte, sino que hay un ejercicio más adelante y por eso no quiero meterme tanto en eso. La diferencia en por qué utilizar un B+ y un árbol B. Lo que pasa es que el árbol B, los nodos intermedios, ellos apuntan a los archivos. En cambio, el B+, los únicos que van a apuntar a los archivos van a ser las hojas, es decir, la parte más abajo. Yo con el árbol B+ puedo estimar de una mejor manera porque siempre voy a tener que recorrer toda la altura del árbol. ¿Por qué? Porque las hojas son las que apuntan a los archivos ya en disco. Yo puedo estimar y eso nos conviene muchísimo más. Poder saber exactamente
que tengo que recorrer, ok, recorro todo mi árbol y sé que directamente allí puedo llegar. En cambio en el otro, si los nodos intermedios me van a apuntar a los archivos, yo no puedo dar esa estimación que el sistema manejador de base de datos sí requiere poder estimar cuánto tiempo va a tardar. Entonces, acá se los coloco. Nuestra prioridad en este caso viene siendo ¿qué? Viene siendo el rendimiento. ¿Ok? Porque, bueno, los índices se degradan a la vez que va creciendo el archivo. Lo mismo, o sea, tener que en una lista nos va a costar mucho más. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nos permite hacer ¿qué? Inserciones y eliminaciones en tiempo logarítmicos. Luego, ¿qué más? Esto es lo que les comenté. Él utiliza los nodos internos principalmente para la indexación. Es decir, no van a haber apuntadores dentro de los nodos internos que me lleven a un archivo. Yo puedo estimar de mejor manera el tiempo que yo voy a tardar en recorrerlo. Luego, los árboles B más tienden a tener una menor altura, ¿ok? Comparado con los B, y ya lo veremos más adelante. Y bueno, nada, que las operaciones de búsqueda tienen un tiempo de acceso más predecible, y es por lo que les estoy diciendo, porque como juro, tienes que llegar hasta la hoja, tú puedes predecir cuánto es ese tiempo. Acá, bueno, se puede fijar acá. Sí, se los puedo ir más o menos explicar. Fíjense, nosotros acá vamos a tener a cada uno de los nodos, y esos nodos que van a contener, bueno, los nodos que son bloques, ¿ok? Eso es muy importante. Así como teníamos los bloques en la prepa pasada, acá también. ¿Y cómo va a determinar el tamaño del bloque? Bueno, el tamaño de las claves por la cantidad de las claves. Y esto que vemos chiquito acá son los apuntadores, ¿verdad? Y los apuntadores, ya lo van a ver, tienen que ser tantos apuntadores como orden tenga un árbol. Y quizás no nos acordemos del concepto de que es un orden en estos árboles, pero es la cantidad de hijos que puede tener un nodo. Entonces, si nuestro orden es, digamos, no sé, 3, entonces yo voy a tener 3 apuntadores. Acá, por cuestiones de ilustración, no sale el otro, pero es eso, pues el orden es la cantidad de hijos que puede tener. Y van a haber tantos apuntadores como orden que haya. Y las claves son el orden -1, ¿ok? Ojo por allí. Entonces, bueno, si yo dije que lo mejor que tenían los árboles B era que yo podía estimar el tiempo. ¿Cómo puedo estimar ese tiempo? Bueno, chévere. Yo sé que si es una búsqueda por igualdad, ¿por qué? Porque va a ser por índice primario. Estoy buscando la cédula, yo construí mi árbol B más en cuanto a esa clave primaria que viene siendo la cédula. Yo les dije a ustedes que a diferencia del árbol B, acá, por ejemplo, Madrid no apuntaría ya al archivo donde está Madrid. Él tiene que recorrerlo todo. Entonces yo estimo exactamente, sabiendo que H es de altura, ¿ok? Entonces siempre yo sé que voy a tener que recorrer todo el árbol. En este caso, mira, la altura es 3. Entonces voy a tener 3, porque cada uno de ellos es un bloque. Voy a tener que dar 3 saltos, 3 bloques, 3 páginas, para poder llegar allí. Y luego necesito 1, porque como es por igualdad, porque es primario, sé que directamente lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir ya acá a nivel periférico, a nivel de disco, donde verdaderamente va a estar ese registro, porque todo esto a nivel de el índice. Luego, cuando es por rango, bueno, fíjate, cuando es por rango es lo mismo, tengo que recorrer todo el árbol, pero ¿qué va a pasar? Bueno, lo que pasa aquí es que a nivel ya del archivo, si estoy buscando María, pero hay 12.000 Marías, yo lógicamente me apuntará la primera María y yo tengo que ver dónde carrizo está esa María, ¿verdad? Si son 12.000 Marías y entran a más 55 por bloque, entonces yo sé cuántos bloques tengo que recorrer para llegar hasta esa María. Entonces, por eso es que está esta parte. Recorro toda la altura más la cantidad de registros que hay para ese nombre entre el factor de bloqueo, que quiere decir la cantidad de registros que pueden caber en un bloque a nivel del archivo. Porque por más que dijimos antes, ok, puse María, pero yo no sé si es María Rodríguez, María Ramírez o María cuál. Ahí sí tengo que buscarlo, pero bueno, por lo menos ya me salté tener que buscar entre todo lo que estaba antes o todo lo que estaba después. Y luego el costo por búsqueda, en el caso de que sea secundario, bueno, tenemos que recorrer toda la altura y ese es el número de registros de la consulta. ¿Por qué? Porque sabemos que no van a estar organizados en base a ese campo. ¿Por qué? Porque es secundario, va a estar aleatorio en base a ese campo. Entonces, puede que esté en la misma página, puede que no, más probablemente sea que no, por lo mismo. Coronavirus está en la página 25, en la 50 y en la 75, llega a la 25, ¿es o no es?
No, ok, me voy a las 50 y así voy. Entonces depende de exactamente todos los registros que hayan hasta llegar al que yo necesite. ¿Se entendió esta parte en cuanto a los árboles demás? Va a haber un ejercicio y vamos a demostrar la fórmula. Así que no se preocupen ahorita si no les quedó así 100%, pero igual también está la grabación después. Entonces, ¿en qué situaciones los índices bitmap tienen más ventaja que los índices bit-tree? Entonces, ¿qué son estos índices bitmap que probablemente no lo hayan escuchado? Ok, bueno, estos índices son unos que vamos a construir en base a un atributo. Pero ¿qué va a tener en particular ese atributo? Que tiene valores limitados. Por ejemplo, sexo, femenino, masculino, y ustedes pueden construir ahí algo binario, o sea, con ceros y unos. Si es masculino, es 0, 1, y si es femenino, es 1, 0. Y como las computadoras aman leer en binario, y es muchísimo más rápido, yo ya no tengo que hacer una comparación en cuanto a string. Es igual a masculino, entonces tienes que buscar ahí que si el carácter de masculino, no sé qué tal. No, si todo eso está construido en binario, los tiempos de acceso son muchísimo más. Pero ¿cuándo puedo hacer esto? Bueno, cuando, como les digo, los valores son únicos. Estado civil, te dice que sí, soltero, casado, concubino, ok, chévere, lo puedo construir. Pero cosas que no tienen sentido, que sí, la dirección, unos que sí, char. Bueno, puede ser que por municipio, pero si ya nos vamos específicamente, no, que mi calle es la calle 15 de la Urbina o la calle no sé qué tal del otro lado, ahí ya lógicamente una dirección más específica no tiene sentido porque pueden tomar 7000 valores. Solamente a cositas que podamos decir que son limitadas. Si vamos a poner dirección, puede ser que sí, norte, sur, este o oeste, pero valores limitados. ¿Por qué? Bueno, porque ya dijimos, podemos hacer esa traducción a darle que sí, masculino es este tal binario, femenino es este binario, tú los consigues de manera mucho más rápida. ¿Qué también es chévere? Bueno, cuando vamos a utilizar en consultas, o sea, frecuentemente con consultas que tienen las operaciones AND y OR. Tú dices, bueno, quiero buscar a todas aquellas estudiantes que sean mujeres y que cumplan cierto requisito, que no sé, que sean casadas. Entonces, como tú creaste ese índice bitmap para el sexo y también para el estado civil, tú los buscas rápido. Y son con estos condicionales. ¿También con qué? Bueno, con... esa es la próxima, pero bueno, X. Acá, el almacenamiento requiere mucho menos espacio que los bit-tree, porque acá simplemente estarías guardando binarios. En el bit-tree tienes que crear un bloque, ese bloque tiene un tamaño del apuntador, hay una cantidad de apuntadores, tienes que tener el peso de la clave, tantas claves, o sea, si se dan cuenta va a tener mucho más espacio, en cambio guardar binarios es mucho más sencillo. Y esto era lo que les quería decir si lo que nosotros vamos a hacer son frecuentemente consultas y consultas y consultas y consultas en cuanto a esto, queremos buscar esos condicionales, pues bueno, lánzate a construir un bitmap, ¿ok? Más que un bit-tree. Entonces, eso es lo que hay por allí. Tengan en cuenta que son aquellos índices que los vamos a construir en cuanto a un campo que tenga valores limitados y los vamos a colocar como combinarios, ¿ok? Bien. Ahora, vamos con ya la parte práctica. Esta parte práctica no está tan orientada al parcial. ¿A dónde está más orientada? 100% al taller, ¿ok? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Bueno, fíjense, este es el archivo llamado estudiante, es de la práctica anterior, es de la práctica que hicimos el día sábado, pero que adicionalmente nos están dando, nos están diciendo, mira, fíjate, ahora nosotros vamos a tener un apuntador, y ese apuntador lo vamos a llamar P. ¿Y qué peso va a tener el apuntador? Va a tener 6 bytes, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué vamos a poner? Bueno, mira, si se construye un índice primario de 2 niveles, ok, ¿qué me están diciendo? ¿Qué quiere decir 2 niveles? Vamos a tener primero un índice, el cual va a referenciar a todo, a lo que, bueno, en este caso nos están diciendo disperso, ya vamos a ir hasta allí, pero referencia a lo que está en el archivo a nivel de disco, ¿verdad? Pero como es de 2 niveles, ahora yo le voy a construir un índice al índice, ¿ok? Y eso se puede. Y es lo que vamos a ver. Hay un dibujito bien bonito en la próxima lámina. Pero acá nos dicen, ok, vas a construir un índice también. Nos dicen que es primario,
y nos preguntan, ¿ambos niveles del índice pueden ser dispersos? Hay que decir sí o no y por qué. ¿Cuál es el factor de bloqueo del índice? ¿Cuántas entradas de datos hay en cada nivel? ¿Cuántos accesos se requieren para hallar un registro dado una cédula? Y acá esto lo sacamos de la práctica anterior, que tiene todo lo que eran los atributos de estudiante, más el marcador de borrado. Al final nosotros habíamos calculado en la prepa pasada cuál era el tamaño del registro. Lo que hacemos es sumar literalmente todo el tamaño de cada uno de los atributos, le sumamos el byte de borrado y eso nos da 294. Ya sabemos que ese es el tamaño del registro. Nos daban también que eran 200.000 estudiantes, nos daban que el tamaño del bloque dado por la profe era 2048 y nos decían que la velocidad de transferencia era 0,17, que eso creo que aquí no lo vamos a utilizar. Entonces, ok, vamos a ver la imagen que yo les estoy diciendo para que ustedes entiendan bien esto. ¿Ambos niveles del índice pueden ser dispersos? Sí, y ya vamos a ver por qué. Ok, ¿se entiende bien con esto? Acá, ¿qué vamos a poner? Esto es lo que va a ir en el índice. En el índice no hay que guardar toda la información del registro como tal. Simplemente el campo por el cual vamos a hacer el índice, que en este caso era la clave primaria, que era cédula, y teníamos que eran 9 bytes, y el apuntador que nos dijeron eran 6 bytes, ¿ok? Entonces eso ya es lo que sabemos que vamos a nosotros a guardar en el índice. Ahora, como nos están diciendo, puede ser disperso, ok. ¿Qué pasa? Yo tengo todo este conjunto de cédulas a nivel de lo que estoy almacenando en disco. ¿Qué pasa? En el primer nivel del índice, ¿yo qué voy a hacer? Como me estás diciendo que es disperso, y acá en el bloque, imagínense que esto es el bloque del índice, ¿verdad? Nos dio que el factor de bloqueo, es un ejemplo, es de 2, ¿ok? Que solamente a este nivel caben 2 entradas por cada bloquecito de índice, ¿ok? Entonces yo voy a referenciar acá, como es disperso, nombro nada más al último que hay en esta página en disco. Digo, ok, mira, todo lo que esté por debajo, o sea, de 0 a 532, tú con el apuntador lo vas a buscar en esta página, que es la página número 1. Ahora, como segunda entrada en este bloque del índice a primer nivel, digo, ok, fíjate, tú estás buscando, en la segunda página está todo lo que llega hasta 1234. Es decir, yo puse rango, si está entre 532 a 1234, entonces vete a la página 2. Entonces yo construí acá, a este nivelcito, un índice que es de tipo disperso, pero ahora a su vez tengo un segundo nivel. Y en este segundo nivel, ustedes imagínense que esto es un bloque, ¿verdad? Entonces en este bloque yo digo, mira, ahora todo lo que ustedes van a buscar o sea, que esté antes de 1234, pues te vas a ir a la página 1 de este nivel del índice. O sea, el índice puede tener varias páginas, ¿verdad? Entonces, como yo construí un nivel más afuera, yo te digo, mira, vete a la página 1 del índice, de nivel 1. Entonces yo ya puedo acceder directamente. ¿Qué ventaja tiene? Que reduce muchísimo los tiempos. ¿Por qué? Porque yo acá haría una búsqueda logarítmica, ¿verdad? En el nivel más externo del índice y ya consigo, mira, yo quiero llegar al 532. Ok, chévere. Entonces yo ya llego acá. Fíjate, yo acá adentro, como estoy dentro de una misma página, yo no tengo que buscar porque no tengo costos de búsqueda dentro de una página, ¿verdad? Tengo costos si tuviera que buscar entre todos estos, entre todas las páginas de este nivel. Entonces llegué directo. Me dice, mira, la 532. Eso te vas para la página 1. Chévere. Entonces al final, ¿qué tuve? Tuve que buscar de manera logarítmica en el nivel más externo y como eso ya me apuntó directamente al bloque que yo necesito ir y este a su vez me apunta al bloque que yo necesito ir, sumaría un acceso a memoria y otro acceso a memoria. Y acá es de manera logarítmica. ¿Se entiende? Yo creo que eso es un no. No sé, Nicola, ¿qué opinas? Ramón. Sí, bueno, o sea, no sé si lo podría hacer yo solo, pero creo que sí. Lo que quiero que tengas claro es que, o sea, no estás construyendo un solo índice. A su vez, al índice le sacas otro índice y al final tú buscas de manera logarítmica en este índice, ¿verdad?
Y ya como te está dando un apuntador, tú llegas directamente allí y todo lo que busques dentro de una misma página, eso no tiene costo porque la unidad de transferencia es la página. Esa a su vez te lleva exactamente a la página que a nivel de disco sí contiene ya toda la información con respecto a ese registro que tú tienes. No solamente tienes la cédula, tienes el nombre, el apellido, la dirección, tienes todo. Entonces es una manera mucho más fácil de acceder. Antes teníamos que hacer que si las búsquedas lineales era mucho más tiempo. Acá con tener esa cantidad, tener solamente buscar logarítmico acá y acá directo, te ahorra muchísimo tiempo. Entonces acá yo les dejé escrita la manera más formal de cómo ustedes se lo van a redactar en el taller a la profe. Como les digo, estas son preguntas tipo taller. Bueno, esa es la explicación, pero ya yo se las expliqué con el dibujito. Entonces nos dicen, mira, ¿cuál es el factor de bloqueo del índice? Es decir, ¿cuántos registros me caben en un bloque de índice? Bueno, chévere, yo sé la manera en cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la profe me dio cuánto era el tamaño del bloque, ¿verdad? Y yo puedo calcular acá cuánto es el tamaño del registro. Ese registro únicamente va a tener la clave con la que yo voy a construir el índice, que en este caso es la cédula, más el peso que tiene el apuntador. Si yo lo sumo, eso me da un valor que va a ser 15. Entonces, bueno, más el marcador de borrado porque se me pasó y la profe sí lo puso ahí en el enunciado. ¿Se acuerdan que decía marcador de borrado? Entonces, bueno, nada, ¿eso cuánto me da? Me da 16 bytes. Y yo ya tengo el tamaño de bloque. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo voy a dividir y le saco función piso. Acuérdense que había que redondear para abajo porque no podía quedar mitad de uno. Si nos queda espacio libre, bueno, mira, nos quedó espacio libre y no había ningún problema. Y eso es lo que nos daba, que podían entrar 128 entradas en un bloque del índice. ¿Ok? Y bueno, eso en esa parte. Luego, ahora que nos dicen, bueno, ¿cuántas entradas de datos hay por nivel? Bueno, chévere. Nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. En el caso, ojo, ¿de dónde salió este número? Ustedes dirán, ¿de qué estás hablando? Bueno, como acá estamos en disperso, yo necesito referenciar nada más al al último que va a estar en la página, ¿verdad? Yo no necesito referenciarlos a todos. ¿Cuántos estudiantes habían? 200.000, ¿verdad? Pero yo nada más quiero referenciarles al último. ¿Y cómo yo sé cuántos últimos van a haber? Bueno, si vemos cuántos últimos van a haber, coincide con la cantidad de páginas. ¿Y cómo yo sé cuánta es la cantidad de páginas? Bueno, en la prepa pasada nosotros calculamos el tamaño del archivo y el tamaño del archivo correspondía a la cantidad de páginas que iba a tener esa tabla, ¿verdad? Entonces este número no es esotérico, ¿verdad? Lo sacamos de la prepa pasada, que son 33.334, es decir, la cantidad de páginas que tenía el archivo o tabla estudiante. Y lo que asemeja tener esa cantidad de páginas es como si estuvieras referenciando aquí al último de cada una de las páginas. Y lo divido entre ¿qué? Entre el factor de bloqueo. Y eso al final me va a dar que todo este índice a nivel 1 va a tener 261 páginas, ¿ok? Es decir, va a tener 261 bloquecitos a este nivel. Ahora, ok, chévere. Tengo que construir uno de segundo nivel, es decir, un índice a mi índice. Ok, ¿cómo yo hago eso? Bueno, ahora yo tengo que nombrar a todos los últimos que están en cada uno de esos bloques del primer nivel. ¿Y cómo sé qué hago? Bueno, sé que coincide con la cantidad de páginas. Ok, ¿dónde lo saco? Mira, lo acabo de calcular acá porque yo ya sabía cuántas páginas iba a tener el primer nivel. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo 261 y lo divido entre el factor de bloqueo. Entonces, a este nivel, yo nada más voy a tener dos bloques. Ya con tener esos dos bloques, puedo ir de manera que no me equivoco, gracias a mi apuntador, al siguiente bloque. Y este siguiente bloque me va a indicar de manera que no me equivoco a la posición exacta y página exacta en ya a nivel de disco donde está verdaderamente todos los datos de ese registro. Y bueno, acá les hago la explicación de dónde salió ese 33.334 que ya se los expliqué. ¿Dudas acá? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Ahora pasamos a la siguiente. Nos dice, ¿cuántas entradas de datos hay por nivel? Bueno, si ya lo escribimos, no sé. No, eso me lo traje de la otra lámina.
¿Cuántos accesos se van a requerir para hallar un registro de una cédula? Bueno, les mencioné, nosotros solamente vamos a aplicar logaritmo en el nivel 2, es decir, el nivel más externo, es decir, vamos a tener que sacar logaritmo 2, ¿verdad? Y el logaritmo en base a 2 de 2 es 1, y ya todo lo que hay de allá para, o sea, después del nivel 1, todo eso va a implicar un solo acceso. Entonces, a nivel 1, como me lleva exactamente al bloque que yo quiero, es un acceso, y lo mismo acá. Ya en el archivo, como a su vez eso tenía un apuntador, ya solamente me va a implicar un acceso. Entonces, a diferencia de todo ese pocotón de accesos a memoria que tuvimos en el anterior, que los multiplicamos por la velocidad de transferencia, y eso nos da que si 5 segundos como y pico, bueno, acá solamente vamos a tener 3 accesos. Y si lo multiplican por el 0,17, que era la velocidad de transferencia, nos queda súper chiquitico. Nos queda que ni llega ni a 1 milisegundo. Entonces eso está súper chévere en ese aspecto porque nos redujo muchísimo el número de accesos. Tengan en cuenta siempre, el logaritmo se lo aplican al nivel más externo del índice, ojo, no a todos, al más externo, que en este caso es el nivel 2. Ahora, ¿qué nos van a preguntar? Bueno, ¿puede ser denso? Sí, sí puede ser denso. Acá ya no referencio nada más al último que hay en una página, los voy a referenciar a todos y cada uno de los 200.000 estudiantes. Y si los estoy referenciando a todos y cada uno, bueno, en vez de poner los 33.334 páginas que habían, ahora yo pongo los 200.000 registros, los divido entre el factor de bloqueo que tenía mi índice y eso al final me va a dar que a nivel 1, el índice va a tener 1563 bloques, muchísimo más que antes. O sea, ahí podemos ir pensando si nos conviene o no. Y después, al nivel 2, bueno, ahora tengo que referenciar todos y cada uno de estos que hay acá, de todos estos bloques que hay en este nivel. Entonces serían 1563 entre 128, eso nos daría 13. Ok, ahora nos dicen cuántos accesos se van a requerir para hallar un registro de una cédula. Como les dije, solamente el logaritmo se lo sacamos a nivel más de afuerita, que es el nivel 2, y le saco el logaritmo en base 2 de 13. Eso me da 3.7 de accesos. Yo no lo voy a dejar así. Acuérdense que no podemos tener una mitad de un acceso, lo llevamos a 4. Y todo lo que había después de eso siempre implicaba 1, gracias a nuestro queridísimo apuntador. Y eso implicaba un nivel, o sea, al nivel 1, un acceso, y a nivel de archivo, como nos apunta directamente, otro acceso. Es decir, 4 más 1 más 1 son 6. Son muchos más, o sea, antes teníamos 3, ahora tenemos 6, pero bueno, es una manera. Y si te preguntas, ¿se puede construir dispersos? Sí, así se hace. En los dispersos siempre nos referimos a las páginas y en los densos sí nos referimos al conjunto total de registros que va a tener ese archivo. Y obviamente este va a tener más va a ocupar más espacio, va a tardar mucho más, pero bueno, es más específico por así decirlo. Y eso es en cuanto a esa parte. ¿Duditas ahí? No, Ok. ahí todo claro, ahí todo claro. Ahora nos dice, ok, chévere, ya no vas a utilizar la clave primaria, ya no, alguien habló, si lo Ay, puedes leer. perdón, fui yo, fue sin querer. Ok. Si se construye un índice agrupado sobre nombre, ok, ya no es clave primaria, ahora es en base a un campo no clave, ¿verdad? Que viene siendo nombre, y nos dice que se asume que el índice anterior no existe, o sea, te olvidas todo lo que hicimos antes, pero sabemos que hay 12.000 nombres diferentes. Entonces, ¿de qué tipo puede ser el índice? Denso, disperso, cualquiera de los dos. Y bueno, como sabemos, o sea, puede ser cualquiera de los dos, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo referenciar al tipo María, Pedro, Juan, o puedo poner un rango, que era el de disperso. Entonces, la respuesta ahí ya se las digo, puede ser cualquiera de los dos. Ahora nos dice, bueno, ok, si puede ser cualquiera de los dos, ¿cómo serían las entradas en el índice? ¿Ok? ¿A cuántas cosas tengo que referenciar? Bueno, lógicamente en el denso a los 12.000 nombres. En el disperso, a la cantidad de páginas que van a ver, lógicamente. Y luego, calcular el tamaño del índice. Entonces, respondiendo a la pregunta ya de manera adelantada, de qué tipo puede ser el índice, denso, disperso, cualquiera de los dos. Ya dijimos que puede ser ambos. Pero ahora sí, ¿cómo quedan las entradas? Bueno, como es denso, tengo que todos los nombres diferentes. Los nombres diferentes son 12.000. Entonces, las entradas que yo voy a tener son 12.000. Pero, ¿qué pasa? Bueno, si es disperso, yo no puedo hacer referencia a esos 12.000 nombres, ¿verdad?
tengo que nada más alguno de ellos. ¿Y cómo puede ser alguno de ellos? Bueno, yo tengo esos 12.000 tipos de nombres y lo divido entre el factor de bloqueo. El factor de bloqueo, bueno, va a ser el nombre más el apuntador más el marcador de bloqueo. Y eso al final nos va a dar que nosotros vamos a tener que referenciar a 219 entradas, ¿ok? Entonces, acá son a los 12.000 nombres diferentes y acá solamente a alguno de ellos, al comienzo y al final. Y ya está. Eso es lo que vamos a hacer en cuanto a eso. Y eso nos dice la cantidad de entradas que tenemos que hacer referencias. Porque como les digo, en el disperso siempre vamos a referenciar a la cantidad de páginas. ¿Y cómo la sacamos? Como lo que les dije, con factor de bloqueo. Entonces, ahora, ¿qué más nos piden? Bueno, nos están pidiendo que calculemos el tamaño del índice. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a sumar el 30. ¿Por qué es 30? Bueno, porque el nombre, si devolvemos más atrás las láminas, que no lo voy a hacer por las animaciones, pero nombre pesaba 30 bytes. Entre toda esa tabla que te decía, el peso de cada uno de los atributos, nombre era 30. Más 6 que era el apuntador, más 1 que era el marcador de borrado, ¿verdad? Eso nos daban 37 bytes. Y luego que tenemos el tamaño de bloque, que nos lo daba también la profe, que era 2048. Sacamos el factor de bloqueo, que es la cantidad de registros que van a entrar en este bloque, y nos da 55. Entonces, si nosotros sacamos el tamaño del archivo, en el caso de denso, ¿verdad? Son los 12.000 nombres que tenemos que hacer referencia entre 55, que es la cantidad de nombres que cabrían por bloque. Eso nos da que al final vamos a tener 219 bloques o páginas. Entonces, el tamaño de ese archivo, de ese índice específicamente para denso, son 219 páginas. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si en cambio fuera disperso, como no solamente estamos referenciando es a la página como tal, ¿ok? Ya no estamos referenciando a los 12.000 nombres distintos, sería 219 entre el factor de bloqueo, es decir, entran 55 registros allí. Entonces son 219, eso nos da a 4 páginas o 4 bloques, ¿ok? Son mucho menos. Siempre el disperso va a tener esa ventaja, o va a ocupar menos, pero no va a ser tan específico. Y eso es en cuanto a esa parte. Así es como se calcula en el caso que sea agrupado. ¿Dudas acá? Ok. Vamos a la siguiente. Si hay dudas, después me pueden escribir, no tengo rollo. Chévere, y resolvemos por Telegram. Ajá, así se construye un índice B+ secundario sobre el nombre. Y ojo con esto, secundario. ¿Por qué? Porque acá nos están diciendo que es un secundario multilista. ¿Y qué implica que sea multilista? Que va a tener apuntadores, ¿verdad? No solamente los apuntadores que tiene ya de por sí el árbol B+, sino que ya a nivel de donde se guarda, o sea, a nivel de disco, donde se guarda el archivo, va a tener apuntadores. Es decir, que nuestro índice solamente nos va a llevar al primerito. Ya después vamos a tener que recorrer tantas páginas como se requieran. ¿Por qué? Porque nos los está dando el enunciado. Entonces, continuamos. Calcule el orden y la altura del árbol. ¿Qué es el orden? Bueno, el orden es la cantidad de hijos que puede tener un nodo. El nodo, ¿cuál sería? El bloque. Y nos piden la altura del árbol. Entonces, para el orden va a haber una fórmula y para la altura va a haber otra fórmula. Pero realmente la fórmula, se las estoy poniendo acá, de cómo calcular el orden, la van a ver así y van a decir que es un poquito rara, pero realmente es muy sencilla y ya vamos a ver, ¿ok? Ya se las voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué más nos piden? Nos piden que dibujemos la estructura de un nodo interno y de un nodo hoja, incluyendo la estructura multilista. Y si hay 8 personas con el nombre María, indique cuántos accesos son necesarios para realizar una consulta sobre ese nombre. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace eso, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la explicación de esa forma. ¿Qué les había dicho yo? Que la cantidad de apuntadores va a ser igual al orden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a escribir eso? Bueno, yo lo voy a escribir así. Que el apuntador es P, ¿verdad? ¿Por cuántos pueden haber? Por el orden, ¿verdad? Que es M. Luego, tenemos acá, que vienen siendo las claves, ¿verdad? Las claves son, ¿la profe lo pone como acá? Sí, sí lo pone como acá. ¿Y por qué lo vamos a multiplicar? Y ya les explico un poquito mejor. Por -1.
Eso es igual a ¿qué? A el bloque total. Tenemos un bloque total que la profe nos dijo anteriormente que eran 2048, ¿verdad? El peso. Entonces, todo lo que tengamos que colocar acá tiene que ser igual a el 2048 bytes que nos dijo la profe en ese ejercicio particular. Todo lo que hay adentro. Ah, ok. El apuntador tenía un peso, ¿verdad? Y ese peso era, en ese caso, 6 bytes, ¿ok? Pero ¿cuántos apuntadores hay? Hay tantos apuntadores como orden en el árbol. Por eso es que se multiplica por m, porque hay tantos apuntadores como orden de árbol haya. Excelente. La clave también tiene un peso. En el caso del nombre, ¿se acuerdan? Era 30 bytes. ¿Y cuántas claves podemos almacenar? Bueno, m-1 porque se los dije. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? Esto queda como PM más KM menos K. ¿Es igual a qué? Es igual al bloque. ¿Ok? Y si me estoy equivocando, por favor, me corrigen. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a sacar factor común, ¿verdad? P más K. Menos K, ¿verdad? Es igual a B. Y si nosotros despejamos M, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría eso? Nos queda B más K. Y acá abajito pasamos esto dividiendo y nos quedaría P más K. ¿Ok? Y ahora nos devolvemos acá. Si se fijan, la fórmula es la misma. El orden de un árbol sale por ese despeje de esa cosa tan sencilla. Entonces se nos olvidó en medio del taller allá en el salón la fórmula. Bueno, sencillo, lo podemos saber en base a esto tan sencillito como saber que el tamaño del bloque tiene que coincidir con todo lo que contenga. ¿Y qué contiene? Apuntadores y claves. ¿Cuánto es la cantidad de apuntadores? Tanto orden tenga el árbol. ¿Y cuánto es la cantidad de claves? Orden menos 1. ¿Ok? ¿Se entiende el porqué de la fórmula? Esto se supone que es una división. Chévere. Sí. ¿Qué nos queda? Despejar. ¿Por qué? Porque la profe nos estaba dando un tamaño de bloque sencillo, era 2048, nos daba cuánto pesaba la clave, que era 30, y nos daba cuánto pesaba el apuntador, que era 6. Si nosotros ponemos esto acá en la fórmula, eso nos va a dar 57 nodos hijos máximos. Entonces ya saldríamos de la primera pregunta, que es calcular el orden, ¿ok? ¿Dudas allí? Creo que no. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que pasar... Oye, ¿por qué hice esto? Ya, muchachos, que invertir las láminas. Fíjense. Bueno, aquí. Nos pedían calcular la altura, ¿ok? ¿Cómo calculamos la altura? Bueno, acá sí hay que utilizar la fórmula. Acá ya no les tengo una demostración como la anterior. Bueno, sabemos que puede tener una altura máxima y una altura mínima. ¿Y cómo sacamos eso? Bueno, vamos a sacar la función techo del logaritmo de m, que se entiende por m. Bueno, se entiende como el orden del árbol, ¿verdad? Que nos da 57 y n es la cantidad de valores distintos que pueden haber. Y como estamos hablando de nombres, eran 12.000 nombres distintos. Eso nos va a dar que la altura mínima del árbol es 3. Y si lo sacamos acá con la fórmula de altura máxima, que bueno, que es básicamente hacer m entre 2, eso nos da 57 entre 2, sacamos el logaritmo y eso igual nos da 3. Entonces, tanto la altura mínima y la máxima coinciden. ¿Y qué hablamos de altura? Altura es literalmente esto. Esta es la altura 1, 2 y 3. En este caso coincide. Y ya sabemos que podemos predecir, porque siempre les dije en un árbol B más, es chévere porque tú puedes predecir cuánto es el tiempo que vas a tardar buscando, porque siempre tienes que recorrer todo el árbol, porque las hojas son los que tienen los apuntadores ya directamente donde está el archivo que contiene la información que uno requiere. No está en medio como si ocurría con los árboles B. Entonces ya esto, saber la altura, me brinda muchísima información. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya sé que tengo que recorrer toda la altura del árbol, ¿ok? Y digo, fíjate, y esto es demasiado texto, no sé por qué puse tanto texto, pero necesitamos por esta parte 3 accesos para poder recorrer todo el árbol, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Como son 8 Marías las que hay, pero nos hizo bastante énfasis la profe en el enunciado que decía, es un índice secundario y es multilista. Y yo ya sé que yo a María conseguiré la primera María porque ese fue el que me apuntó este señor acá, a María. Pero yo no sé si la próxima María va a estar en la misma página porque es secundaria, es multilista. Va a haber acá a su vez otro apuntador que me mande para otra página ya acá a nivel de disco de archivo. Entonces,
yo no puedo decirte a ciencia exacta que la María que tú estás buscando, María López, sea la primera que voy a conseguir. No lo sé. En el mejor de los casos, voy a necesitar los 3 accesos fijos del árbol, más 1 si es la primera, serían en el mejor de los casos 4, y en el peor de los casos, tener que recorrer a todas esas 8 Marías, que sería 8 más 3, me daría 11. En el peor de los casos serían 11 accesos, en el mejor de los casos 4 accesos. Y el promedio de los casos lo sacan. ¿Ok? Que lo conseguimos a la mitad. O sea, sería que la mitad sería de 8, es 4. 4 más 7 serían 7. En el promedio de los casos lo conseguimos en el 7. Y eso es lo que tenemos que decir allí. Luego, ¿qué dudas allí? ¿Está claro cómo sacar cuántos accesos? Yo creo que sí. Excelente. ¿Qué nos pide acá la profe? Bueno, dibújame la estructura de un nodo interno, de un nodo interno y también de una hoja, incluyendo la estructura multilista. ¿Qué pasa? Que no vamos a dibujar que cada nodo va a tener 57 hijos porque es lo que nos dice nuestro orden. Nosotros simplemente a manera esquemática le dibujamos acá 2 para no serlo tan bestia. Entonces, bueno, ya dibujamos que un nodo interno siempre va a tener apuntadores con la misma cantidad de orden que tenga el árbol y clave sería la cantidad de claves que puede contener este bloque de nodo interno es el orden menos 1. Y ya tendríamos esa parte. Y pues nos dicen, ok, dibuja un nodo hoja. Bueno, la característica es que el nodo hoja apunta ya directamente al archivo en disco que contiene los registros completos. Y si es multilista, bueno, pondríamos acá que la siguiente María Zurita apunta a otra María que va a ver acá en otra página. Y es simplemente dejar el dibujito. Eso es todo en cuanto a la parte de árboles B+. No les van a preguntar algo mucho más complicado que esto. No. Esto es lo más difícil. Entonces, tranquilos. Y eso es en todo. No tenemos que saber tanto como sabíamos en la estructura en cuanto a B+. Esto es lo necesario, por lo menos para esta materia. Luego, ¿qué nos dicen? Ok, mira, Erika, vamos a construir índices bitmap. ¿Qué son los bitmaps? Los que yo les dije que eran construir esos valores binarios para búsquedas más ágiles, más rápidas. Entonces, antes de que nos digan en base a qué atributos vamos a construirlos, vamos a pensar cuáles podrían ser. ¿El ID? No. El ID, mira, si esto sigue creciendo va a tener, llegar hasta 10.000. El ID no es un posible campo al cual yo le pudiera construir un índice bitmap. El nombre, no, qué locura. Antes vieron que en el ejercicio anterior habían 12.000 nombres, lo mismo para los apellidos. Pero el sexo sí, o sea, femenino, masculino, y si quieren ser más específicos, lo colocan como otros, pero aunque añadimos el tipo otros, nos da 3 valores. Entonces, sexo es un buen candidato. Luego tenemos fumador, ¿sí o no? ¿Yes o no? Buenísimo, súper candidato para construir un índice bitmap. Igual que la región. ¿Qué broma hay acá? Bueno, ya no es una dirección completa, calle, número tal, de tal sector, en tal municipio. Acá es simplemente norte, sur, este y oeste. Sencillo, 4 valores posibles, excelente, buenísimo candidato para construir un índice bitmap. Entonces, ¿qué nos pide la profe? Que construyamos una tabla de bitmap para los atributos que consideremos que son aplicables. En este caso es femenino y masculino. Masculino, bueno, en femenino queda 0, en masculino queda 1 y todo eso para cada uno de los registros. En este caso que es masculino, va con este. En el caso de femenino, ¿verdad? Va con esta. Igual masculino y va así. Me hubiera gustado ponérselos al lado, pero Canva no me deja reducirlo a mayor tamaño. Solamente ustedes sepan que, bueno, que la primera fila es la misma primera fila que esto, la segunda es la misma que esto, y así van. Lo mismo para saber si fuma. Si no fuma, en este valor será true, y en el de yes será false. Y así vamos. Lo mismo para estos. A pesar de tener 4 valores, bueno, yo simplemente hago un binario mucho más largo. No tiene que ser un binario de 0, 1 o 1, 0. Puede ser más largo. Entonces, es 1 en norte y 0 en todo lo demás, sur, este y oeste, que es lo que ocurre acá. En este caso, sur, que es el segundo. Bueno, entonces en sur tiene el 1 y en norte 0 y en este y oeste 0. Y lo mismo, vamos a construirlo exactamente todo igual. Lo ponemos acá al ladito. Entonces, ¿ahora qué nos están pidiendo? Bueno, la profe ahora sí directamente dice, ok, como sabemos que esto es para lecturas intensivas, la operación que vamos a priorizar es la lectura.
Y si hay lectura, hay consultas. Entonces acá la profe nos pone, una vez creado el índice bitmap, indique el ID de las personas empleadas en la empresa que fuman. Fíjense. El ID, de las empleadas, por eso es que decía, de las empleadas mujer, ¿ok? Empleadas mujer. Entonces nosotros tenemos ahí que filtrar por mujer y tenemos que filtrar porque fuman. ¿Y cómo lo filtramos? Ah, bueno, entonces para encontrar los ID de esas señoras, vamos a colocar que femenino es 1-0 y que si fuma, que fuma es 1-0. Entonces, para buscarlo, unimos y concatenamos a ese condicional y sería 10-10. Entonces, acá filtramos entre todos esos, que haya esa coincidencia acá. Mira, 10-10. El registro número 2. Buscamos cuál más da 10-10. Acá no, acá no, acá no, acá no. Ah, mira, fíjate, la última da 10-10. Entonces, al final nos dice, ok, los únicos registros son 2 y 10. ¿Por qué? Porque se aceleró esta búsqueda rapidísimo porque simplemente estamos buscando valores binarios. Lo mismo para acá. La consulta es, indique las personas que fuman y que sean de la región norte. Entonces yo tengo que buscar las que fuman, en ese caso sería 1-0, y las de la región norte va a ser 1-0-0-0. Los concatenamos y nos queda 1-0, 1-0, 0-0. Y hacemos nuestra búsqueda acá rápida. Ah, bueno, fíjate, acá hay 10. ¿Este coincide? Y después preguntamos, ¿este coincide? No, no coincide. Seguimos buscando. Ah, mira, acá hay 10. ¿Este coincide? Sí. Ah, mira, fíjate, el 4. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Pero ninguno de los demás coincide. Entonces, acelera muchísimo sus tiempos de búsqueda. Para el parcial, llévense. O sea, esta pregunta no es tanto de taller, sino más de parcial. Y, o sea, no tienen que construir la tabla. Simplemente tener claro de eso, pues que son para cuando las lecturas son lecturas intensivas, hay muchos datos y los valores son súper acotados, los valores que puede tomar el atributo. Y eso es en cuanto al bitmap. Y ya para terminar, que nos quedan 10 minuticos, esto no lo tenía, si ven mis láminas de los trimestres anteriores, esto yo no lo colocaba, ahora sí. Entonces es básicamente o sea, que se lleven un esquema. Como les dije, esto tienen que sabérselo ultra de memoria, pero no solamente la organización del archivo. Ya sabíamos, ok, montículo, secuencia del ordenado hash. Ahora hay que concatenarlo con el tema de índices y nos preguntaremos, bueno, si yo, según el enunciado, me están diciendo, que tengo que priorizar qué cosa. Tengo que priorizar inserción. ¿Cuál es el que mejor me brinda inserción? Es montículo, porque me lo dice acá. Acá dice que la inserción implica reajuste, entonces no, eso no es lo que tenemos que priorizar. O también hash, pero me dijeron que construyera un índice, pero como índice no vimos índices para hash, lo descarto. Entonces me quedo montículo y me digo, ok, ¿qué índice puedo construir en montículo? Bueno, acá ya se los estoy dejando. En montículo, como es todo aleatorio, nada más puedo construir un índice secundario. Y entonces ustedes en el examen pueden decir, mira, quiero construir un índice secundario. Si el ejercicio te dice, mira, es una tabla que no se actualiza tanto, que simplemente es como la de los libros en la biblioteca, que no siempre estamos metiendo libros, pero si hacemos full consulta, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar la búsqueda. ¿Quién prioriza la búsqueda? Esta búsqueda no es tan buena. Esta sí, pero no me permite construir índice. Esta sí me permite. Entonces, ahora dependiendo si la organización es primaria o no primaria, me va a permitir construir unos índices. Si es primaria, el índice primario. Si es una organización no primaria, o sea, por un campo que no sea clave, entonces digo, puedo construir un índice agrupado. Y lo mismo, el secundario aplica para todo. Y eso es lo que tenemos que llevarnos. Luego acá no vimos exactamente los índices de hash, pero lo que sí es que sí, en el parcial nos colocan que no se necesita construir un índice para esa tabla, pero entonces tú dices, bueno, si no necesito construir el índice para la tabla, pues prefiero hash. Y siempre y cuando esa tabla no vaya a seguir creciendo, porque es importante tener el tamaño del bucket, ¿ok? No podemos olvidarnos de lo del bucket. Y acá les digo, no se les olvide el índice bitmap, porque la palabra clave en un parcial es cuando te diga, este atributo puede contener 4 valores. Y tú dices, bueno, ya directamente me están diciendo que el atributo puede tener 4 valores, ya sé que me puedo ir por un bitmap. Y esas son las claves para el parcial. Ahora, les dije que les había hecho como que un algoritmo de estos que parecen así tipo revista, de que te hacen una pregunta y dices sí, no, y llegas hasta la broma. Entonces, bueno, acá me dice, ¿cómo elijo un tipo de organización? Entonces, lo primero que te tienes que preguntar es qué organización voy a priorizar. ¿Voy a priorizar cuál? Búsqueda o inserción.
Entonces, si voy a priorizar la inserción, me pregunto, ¿se harán muchas inserciones? Si la respuesta a eso es que sí, que voy a meter muchas cosas, yo, bueno, de ahí puedo descartar hash, porque hash tiene un tamaño definido y si voy a hacer demasiadas inserciones como, no sé, registros en algo, compras en una tienda, no nos sirve. Entonces, en ese caso que necesitamos priorizar inserción y no podemos definir un tamaño exacto, vámonos por quién, vámonos por montículo o secuencial entendiéndose como un serial, y estos son los índices que se pueden construir, el índice primario, en el caso que sea serial, porque si el serial en ese momento es la clave primaria, buenísimo, si no es el serial, olvídense, pero siempre el secundario, y se pueden hacer bitmaps. Si la respuesta es no serán muchas inserciones, la tabla es completamente estática, buenísimo, y puedo definir el tamaño del bucket. Si es no, entonces acá, si es sí, bueno, nos vamos a hash. Lo mismo para búsquedas. Nos preguntamos, ¿se va a necesitar construir índices? Si la respuesta es no, nos vamos a hash. Si la respuesta es sí, entonces sabemos que estamos ante un organizado. Nos preguntamos, ¿es por clave primaria? Si es sí, entonces podemos construir un índice primario y secundario. Acuérdense que el agrupado no, porque la clave de ordenamiento va a ser el primario y el secundario siempre se puede hacer, pero si la respuesta es que no, entonces podemos construir índices agrupados y secundarios y bueno, los bitmaps siempre. Y ese es el algoritmo de cómo ustedes van a pensar para el momento del parcial este tema, más que para el taller. Y ese es el resumen de todo. ¿Dudas? Vamos a irnos para acá. Bueno, no por ahora, pero hay mucho que estudiar, Erika, así que bueno, gracias.